Buenos días, soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Bueno, pues hoy es jueves 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y estamos con las 5 noticias que no debemos perder de vista para el día de hoy. Vamos a hacer comentarios sobre 5 noticias muy importantes. Bueno, pues hablando del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, daremos algunos datos que muestran el panorama en México. Por otro lado, le informo que la caída de la economía en el tercer trimestre pues no fue de 0,2, como había adelantado en sus datos preliminares el INEGI, sino que fue mayor. Es decir, no es una mala noticia, sino una peor noticia. Bueno, pues el presidente en Zacatecas, hoy está en Zacatecas el presidente de la República y habló de un apoyo extraordinario para ese estado con el fin de frenar el crimen organizado. Vamos a hablar de en qué consiste ese apoyo extraordinario. En cuarto lugar, resulta que Estados Unidos, pues siempre sí, ha decidido reimplantar el programa Quédate en México. ¿Qué dice México al respecto? Pues que calladito se ve más bonito. Y por último, como quinta noticia, de nuevo pide la Organización Panamericana de la Salud a nuestro país que no baje la guardia frente al COVID-19. Bueno, pues empecemos. Bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hoy, bueno, pues hay marchas en muchos países, hay protestas por las condiciones en las que viven millones de mujeres y en nuestro país no es la excepción. Se esperan marchas de miles de mujeres en varias entidades de la República, obviamente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya empezaron a pegar algunas cosas ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, y bueno, pues van a salir para recordar lo que significa este día y para exigir mejores medidas para frenar la violencia en su contra. Pero bueno, pues la realidad no es precisamente positiva, o sea, tienen toda la razón en salir a protestar. En este sexenio hay cifras históricas, o sea, malas cifras históricas de violencia contra las mujeres. Y al menos, dicen los datos oficiales, son datos oficiales, hay 7 delitos contra las mujeres que aumentaron en los primeros 34 o 35 meses de este sexenio en comparación con los del sexenio pasado, de los 34 y 35 primeros meses del sexenio de Peña Nieto. ¿Cuáles son los delitos contra las mujeres que han aumentado en este sexenio? Eh, Le pido que ponga mucha atención y que vea también el incremento. El feminicidio ha aumentado en un 30%, el homicidio doloso contra mujeres en un 13%, la extorsión contra mujeres 45%, la violación 25%, la violencia familiar 32%, víctimas mujeres de corrupción de menores 27% y violencia de género 75%. Bueno, pues, ¿qué significan estos datos? Que en los primeros 3 años de este gobierno se han registrado 2,891 víctimas de feminicidio en el país, casi pues más de 600 más en el mismo periodo del sexenio de Peña. Y este año, por desgracia, se perfila como el más violento en feminicidios en el tiempo que llevamos con el registro. Les recuerdo que en agosto se rompieron los récords, estos récords negativos. Hubo 108 feminicidios en agosto y en mayo 102. ¿Cuáles son los estados donde más se da este delito? Bueno, pues el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, en esos 5 lugares. Y pues con la pandemia a la baja y a la alza, ya ven que baja y sube y baja y sube, lo cierto es que las mujeres en México siguen padeciendo violencia. Miren, de enero a septiembre de este año, nomás para que tengan una idea, se han recibido 3,500 llamadas de petición de auxilio de mujeres por incidentes relacionados
con violencia contra la mujer, abuso y acoso sexual, violación, violencia de pareja o violencia familiar. O sea, se lo repito, 3,500 demandas de auxilio cada día. O sea, 146 reportes cada hora a nivel nacional. Son datos también del Sistema Nacional de Seguridad Pública recibidos en el número 911. Evidentemente, estas quejas, estas denuncias, pues no son denuncias legales, digamos, no lo son, pero sí representan peticiones de auxilio o registros oficiales de algún tipo de incidentes. Bueno, pues en este Día Internacional no podía pues dejársele preguntar al presidente hoy en la mañana, hace unos minutos, sobre qué opinaba sobre esto. El presidente lo que dijo es pues, que seguirá protegiendo y defendiendo a las mujeres. Eso fue lo que dijo. O sea, además, bueno, o sea, que el presidente diga, pues sí, nosotros vamos a seguir protegiendo y defendiendo a las mujeres y lo hemos hecho siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además de la visión paternalista y patriarcal de estas palabras, la realidad es otra. Y vamos sin políticas públicas, sin efectividad en las tareas de frenar la violencia contra las mujeres. Esos son los hechos. Todo lo demás es discurso, todo lo demás es discurso, todo lo demás son palabras. Segunda nota importante. Bueno, yo le decía al principio que el INEGI había dicho que de acuerdo con sus datos preliminares, la economía mexicana iba a retroceder 0,2 en el tercer trimestre con relación al segundo, pero resulta que no, que ya los datos definitivos que ya amarró el INEGI, pues dicen que no, que retrocedimos 0,4, es decir, más de lo que ellos mismos habían calculado. Y bueno, pues con esto se interrumpen 4 trimestres con crecimiento. El segundo trimestre se había crecido, el primer trimestre de este año también, y los 2 últimos trimestres del año 2020 se empezó a crecer. Pero este pues ya se frenó, se fue frenando poco a poco y este tercer trimestre ya de plano no se creció. ¿Por qué no se creció? Bueno, pues por un modesto desempeño de la industria y por las cambiantes condiciones epidemiológicas. Déjenme decirles lo que dice Julio Santaella en un tuit, que es el presidente del INEGI, pues dice que los sectores que empujaron a la baja la economía fueron los servicios de apoyo a los negocios, el costo de luz, agua y gas, los servicios financieros y los servicios educativos. Dice que todo eso se combinó para que se frenara el crecimiento de la economía y entráramos otra vez en un proceso de decrecimiento. Y bueno, en todo este contexto, ¿cómo va el peso? Bueno, pues el peso se depreciaba el miércoles por quinta ocasión, o sea, ayer se depreció por quinto día consecutivo ante el avance del dólar. ¿Y por qué está avanzando el dólar? Bueno, pues está avanzando por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, cambiaron una serie de reglas en Estados Unidos y obviamente pues el dólar se fortaleció y el peso se debilitó. Pero dicen los expertos que también se ha retrocedido el peso por la nominación de una nueva gobernadora del Banco de México. El presidente hizo pues un cambio, yo digo que bastante torpemente, porque, por ejemplo, desde agosto se sabía que Arturo Herrera no iba a ser el gobernador, se sabía en el Senado, y a Arturo Herrera pues, se lo comunicaron la semana pasada. Y para todos pues, fue una sorpresa el cambio de una mujer que tiene una larga trayectoria en economía, pero no necesariamente en política monetarista. Bueno, pues el peso ayer cerró en 21, perdón, el dólar cerró en 21 pesos con 58 centavos y hay una pérdida de 1,9 frente al día anterior y en todo el año ha retrocedido el peso en un 8,5%. O sea, llevamos una especie de devaluación muy lenta, pero ahí va la devaluación. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en el cuarto trimestre, en este trimestre que cierra en diciembre, sabremos los datos por ahí de enero, febrero, y cómo le va al peso en este cierre de año. Pero eso sí, el crecimiento hipotético que íbamos a alcanzar de 6%, pues se alejó de nosotros y es posible que
pues los pronósticos vayan a la baja y digan que vamos a crecer cuando mucho 5.8, 5.6, que no está mal, pero no recupera lo que perdimos el año pasado. Bueno, pues vámonos a Zacatecas. Ahí en Zacatecas ya saben ustedes que han aparecido pues varias personas colgadas de puentes, de árboles, algo muy dantesco. El gobernador David Monreal dijo que bueno, pues que eso les venían a Zacatecas a colgar muertitos de otros estados. Es una aclaración pues muy terrible, porque es no asumir la responsabilidad de investigar y castigar el hecho. Y ayer dijo el gobernador que se pasaron, dijo el gobernador David Monreal. O sea, ¿qué significa eso? Significa que hay un monto de muertos, digamos, permitido y que una vez que lo rebasan se pasaron. ¿A qué se referirá el gobernador David Monreal, que no asume la responsabilidad que tiene en el Estado? Bueno, pues ante esto resulta que el presidente y gran parte de su gabinete, el secretario de la Defensa, la secretaria de Seguridad, el secretario de Gobernación y otros, pues fueron a Zacatecas a anunciar el plan de apoyo a Zacatecas. ¿Y cuál es el plan de apoyo a Zacatecas? Bueno, pues sí, que van a seguir con los programas sociales, que eso ya lo sabíamos, ¿sí? Pero que van a desplegar 1,744 elementos militares, 1,644 de la Guardia Nacional y 200, que se van a sumar 200 efectivos del Ejército y 250 de la Guardia Nacional. Es decir, más de 3,000 elementos se van a ir, creo que 3,000, prácticamente 3,900 efectivos entre Ejército y Guardia Nacional que van a ir a reforzar. También van a enviar 3 helicópteros artillados, que estos que decía el presidente que no les servían para nada, pues resulta que sí, y que van a crear un grupo de inteligencia. SIC, eso es lo que dicen, un grupo de inteligencia. Bueno, yo nomás le digo que esto de enviar 3,900 efectivos y mandar helicópteros artillados y hacer grupos de inteligencia, perdón, no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí me parece que es igual que lo que hacían Calderón y Peña. Cuando había un incendio, ¿sí? Es decir, aumentaba en un estado la violencia y llegaba a los medios nacionales e internacionales, entonces, ¡pum!, mandaban gente para tratar de decir, estamos haciendo algo. Los resultados, pues ya los conoce usted. Los resultados fueron malos. Entonces, ahora sí que le podría decir Calderón a López Obrador, te pareces tanto a mí, ¿sí? En fin, cuarta noticia. Pues resulta que siempre sí. El presidente Biden ayer lo anunció, un alto funcionario del gobierno de Biden, que va a reimplantar el protocolo de protección al migrante, que es el eufemismo con el que se conoce el programa Quédate en México, aquel programa de Donald Trump. Resulta que no le pareció tan malo al gobierno de Biden. ¿Y qué significa? Bueno, que las ciudades de San Diego, Brownsville y El Paso van a implantar de nuevo este programa, Quédate en México, en las ciudades de Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez, respectivamente, que son las fronteras de estas ciudades norteamericanas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que los migrantes, sobre todo los centroamericanos, que pidieron asilo en territorio norteamericano, pues van a esperar la respuesta de Estados Unidos, pero no en territorio norteamericano, sino en territorio mexicano, con lo que se va a agravar las condiciones en las que viven los migrantes, sobre todo centroamericanos, en nuestro país. Viven en condiciones verdaderamente infames y el gobierno de la República me parece que debe pues rechazar este programa Quédate en México, porque es un programa que no estamos pudiendo manejar como país. Y bueno, quinta noticia. Pues resulta que la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dice que México y toda América no debe olvidar lo que está pasando en Europa. Dice, se está registrando en Europa un número récord de casos, ¿sí? Pero recuerden, dice esta directora,
que hemos visto que a lo largo de la pandemia, lo que empieza en Europa termina en América. Dice, entonces, cuidado, porque ahorita otra vez Europa es el epicentro de la pandemia, pero esperamos que en pocas semanas América se puede convertir en el epicentro de esta pandemia. Y bueno, pues Jarbas Barbosa, también de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que aun cuando México ya rebasó el 50% de vacunación de toda la población con las 2 dosis, ¿sí? Dice, todavía es insuficiente, todavía queda mucha población que no está suficientemente protegida, ¿sí? Y pues los llamamos, dice la OPS, a que sigan las medidas de salud pública, es decir, que se sigan haciendo pruebas, que se siga usando el cubrebocas, que se sigan haciendo campañas para usar el cubrebocas y que se siga la cuestión de la sana distancia. Pues nada de esto se está siguiendo en México. Digo, vaya usted a la calle y se va a dar cuenta de la gran cantidad de gente que no trae cubrebocas, ya hasta lo empiezan a ver a uno feo cuando pasa con cubrebocas, ¿sí? O que tiene el cubrebocas mal puesto. Digo, y esto de que vamos a hacer el festival fulano y vamos a hacer el festival sultano, pues ahí se ve la gente apiñada, no se ve con sana distancia ni nada, y las autoridades dicen pues, que no pasa nada. Y Ciro Ugarte, director de emergencia de salud también de la Organización Panamericana de la Salud, recordó, porque dijo, ya analizamos los datos de las últimas semanas y estamos detectando un leve repunte de casos y de defunciones, sobre todo en personas no vacunadas. Y sí, miren, analizando los datos oficiales, no tenemos otros, le digo que llevamos 5 días con contagios más elevados que los días equivalentes de la semana anterior. Es decir, miércoles, martes, lunes, domingo y sábado hubo más contagios esos días con relación a los mismos días de la semana anterior. Y llevamos también detectados un leve repunte en las personas fallecidas. A eso se refiere el funcionario de la OPS, y ya lo había dicho el secretario Alcocer, que no le dijeran a la prensa que hay un leve repunte. Bueno, pues esas son las 5 noticias, son noticias que no debe usted pues descuidar durante el día de hoy. Lo invito a que siga cuidándose de la pandemia. Yo soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Nos vemos mañana.